Buenas tardes. Quiero dar las gracias en primer lugar a Dolores Antigüedad, directora de este ciclo, y a Ana Moreno, codirectora, por haberme invitado a hablar en el ciclo. Y aunque exactamente lo que voy a hacer no es una conferencia original, voy a hacer algo de trampa. Lo que voy a hacer se parece más a lo que hice el año pasado cuando hicimos una especie de paseo por la exposición Hopper. Estuve intentando ver si podía plantear una aproximación a Pissarro que no fuera el mismo proyecto de comisariado que hemos hecho aquí, pero al final me di por vencido, porque cuando acabas de trabajar sobre un proyecto de exposición y sobre un artista y después de haber escrito el texto del catálogo, realmente todavía tengo muy poca distancia para verlo desde otro punto de vista o, no sé, indagar las mismas pinturas desde... Y luego, además, cuando se intenta abordar desde un punto de vista original un proyecto de exposición que está todavía vivo, hay un terreno muy delicado, que es el de si uno le enseña al público las cosas que tendrían que haber estado en la exposición y no están. Ese es un terreno que, de acuerdo con la estricta decencia académica, uno debería aventurarse. Debería uno mostrar todo lo que falta. Pero eso al mismo tiempo no hace más que bueno, poner en evidencia los límites del propio proyecto o simplemente de la capacidad de este equipo para conseguir todos los préstamos. Nosotros, no es un secreto que somos un museo pequeño, no somos el Metropolitan o el Louvre, y no siempre conseguimos todos los préstamos que nos habría gustado tener en los proyectos. Entonces, una cosa es un puzzle académico, donde uno coloca todas las piezas que necesita mediante diapositivas, y otra cosa es un proyecto real. Mi charla va a estar, aunque voy a introducir algunas imágenes que no están en la exposición y que completan el itinerario, pero va a estar más cerca del proyecto real y va a estar orientada sobre todo a tratar de explicarlo mejor. Básicamente, las ideas que voy a exponer están en mi texto del catálogo de la exposición, pero incluiré algún desvarío más y alguna imagen también, que en las ilustrativas del catálogo siempre hay limitaciones. No puede uno meter 25 fotografías adicionales, entonces aquí voy a aprovechar para completar las ilustrativas del catálogo. Pero las ideas están expuestas, y probablemente mejor de lo que yo haré ahora oralmente, en el texto del catálogo. Cuando repartimos el trabajo del catálogo, pensé enseguida que tenía que contar con las dos máximas autoridades en Pissarro, los dos mayores expertos internacionales sobre Pissarro, que son Joaquín Pissarro, tataranieto del artista, que ha sido comisario de exposiciones muy importantes sobre el propio Pissarro y ha escrito monografías muy importantes, aparte de haber sido también curator en el MoMA y ser profesor en Hunter College en Nueva York y ser un scholar, un estudioso de mucho prestigio. Y pensé que tenía que contar también con Richard Bretel, o Rick Bretel, uno de los mayores especialistas vivos en el impresionismo y alguien que ha dedicado décadas a vindicar la importancia de Pissarro en unos términos que a mí, yo a veces me da vergüenza seguirle hasta ese punto, porque Bretel es capaz de decir que Pissarro es sin duda mucho más importante que Monet, por ejemplo. Yo no me atrevo a seguirle siempre en su entusiasmo, pero
desde luego sí comparto con él la idea de que Pissarro es muy importante. Y sobre todo, todas las tesis que defiende Bretel sobre Pissarro están soportadas en un estudio minuciosísimo de la vida, de la obra de Pissarro y de algo que es tan importante como la vida y la obra, que es el terreno en el que trabajaba Pissarro. Por ejemplo, Pontoise, ese lugar donde vivió primero en los años 60 y al que volvió luego entre el 72 y el 82 y que es la geografía fundamental de Pissarro y al que dedicó Bretel un libro estupendo, Pissarro y Pontoise, donde podemos ir. Él va estudiando, descifrando en el paisaje, en los conflictos de la geografía urbana de Pontoise y del campo circundante, los conflictos y las intenciones, los proyectos de Pissarro. Bueno, pues cuando, digamos, repartí el trabajo en el catálogo y le encargué a Joaquín Pissarro que escribiera sobre Monet y Pissarro, que yo creo que era el tema que mejor podía abordar, un tema muy central, y a Bretel que hablara sobre el anarquismo de Pissarro, todavía no sabía bien sobre qué iba a escribir, porque el comisario de una exposición se supone que debe contar la globalidad, cuando se trata de una retrospectiva, debe interpretar el conjunto de la obra del artista, pero al mismo tiempo quería. El conjunto era un tema demasiado, pues eso, genérico, y yo prefería buscar un tema singular, un tema que tuviera algún encanto de lo nuevo, etcétera. Entonces pensé que un tema que está por todas partes en la obra de Pissarro y que realmente del que se podía hacer cualquier cosa y del que uno podía esperar cualquier cosa era el tema del camino. El sendero, la carretera y también, como veremos, la avenida urbana. El camino está, con la excepción de algunos paisajes de Pissarro, con la excepción de los paisajes de Éragny, en, digamos, los últimos 20 años de su vida, en esa zona localizada del paisaje rural de Éragny-sur-Epte, está por todas partes, desde el principio al final de la obra del artista. Y está en toda la pintura europea de paisajes desde bastante atrás. Viene, por fijarle algún comienzo, digamos, que en el paisaje holandés del siglo XVII se establece el camino como un motivo iconográfico estable. Hay un artículo de Paul Claudel, un literato francés que no está de moda, al que no está de moda citar hoy día, sobre el camino en el arte, donde plantea, bueno, explica Claudel su enorme admiración, su pasión por un paisaje que todo el mundo conoce, la avenida de Middelharnis de Meinderhoveman. La avenida de Middelharnis tiene ese encanto de lo tajante, de la claridad absoluta con que plantea el espacio de la pintura. Una avenida centrada, un camino centrado que coincide con las líneas de fuga perspectivas, que va hasta el horizonte y enmarcándolo una hilera de esbeltos, árboles esbeltos hasta lo irreal y poco más. Y como dice Paul Claudel, la miseria, la vulgaridad, la prosa del terreno, de las figuras, de los huertos circundantes, de todo eso, una cierta tristeza de ese paisaje holandés queda sublimado por la claridad y la racionalidad del planteamiento compositivo. En realidad, el planteamiento de Hoveman no es absolutamente nuevo. Tenía este antecedente en la avenida de Meerdervoort de Kuip, algunos años antes. Lo que pasa es que en Kuip todavía todo no está tan claro. Están mezcladas demasiadas cosas, los animales, los edificios, el río al otro lado, demasiada gente que viene por el camino. No tiene la pureza de planteamiento el cuadro de Kuip que alcanzará Hoveman.
Se ha conjeturado que, y es una conjetura muy probable, que Pissarro debió de conocer el cuadro de Hobbema en la National Gallery de Londres, donde estaba ya expuesto en 1870 durante su primera estancia en la ciudad. Pero veremos cómo incluso antes de haberlo visto en la realidad y quizá conociéndolo por grabados o quizá por pura afinidad intuitiva, el planteamiento de Hobbema gravita sobre la pintura de Pissarro desde muy pronto. Volviendo a Paul Claudel. Paul Claudel establece en ese artículo sobre el camino en el arte que existen dos tipos de paisajes. Por una parte, los paisajes de frente, los paisajes vistos de frente, como la avenida de Miguel Harnis de Hobbema. Aquellos donde la mirada penetra en el cuadro y donde el pintor permite nuestro acceso directo, inmediato, al espacio pictórico. Por otra parte, estarían aquellos otros cuadros donde el acceso no es hacia dentro del cuadro, sino que el camino cruza el cuadro transversalmente. Y esos serían los paisajes que llama Paul Claudel paisajes vistos de perfil, porque en ellos es como si el paisaje, en vez de ofrecernos, en vez de mirarnos de frente, cara a cara, se hubiera vuelto de lado. Y en esa medida nuestro acceso al espacio es más difícil. Del mismo modo en que se dice en el retrato que los retratos de frente o de 3/4 ofrecen un acceso más fácil al espectador, mientras que la postura de perfil es una postura distanciada del espectador, una postura que se aparta del espectador. Me gustaría, y de hecho lo he intentado en el texto del catálogo, probar a ver si esta distinción claudeliana entre paisajes de frente y perfil tiene algún rendimiento en Pissarro. Entre los cuadros más tempranos de la exposición hay dos de Pontoise que, por su formato y por su tema, bueno, es muy fácil formar una pareja con ellos, aunque oficialmente no constituyan una pareja. La Maison du Père Galien, el paisaje con el árbol florido bajo el cual hay una pareja, y las orillas del Oise en Pontoise del otro lado. La Maison du Père Galien, como se puede comprobar en las salas de exposición mucho mejor que aquí, y particularmente con tanta luz, a lo mejor se podía reducir la iluminación de la sala, porque yo creo que no se ven demasiado bien las... Gracias. Pues el primer cuadro es un cuadro de sabor romántico y ligeramente anticuado, ¿no? Bajo un árbol en un huerto en la periferia de Pontoise, una pareja bajo el árbol florecido. Es una vista, no sé, apacible, ligeramente nostálgica quizá, evocadora. El otro cuadro, el de las orillas del Oise en Pontoise, es un cuadro más dinámico. Sentimos que es más dinámico. Primero porque el color, porque está pintado con colores más vivos. Segundo porque hay elementos, por ejemplo, una chimenea humeante, el puente del ferrocarril en un extremo a la derecha del cuadro, un perfil urbano más, no sé, con más accidentes, digamos, y a todo esto le acompaña una diferencia entre los cuadros. El camino de la Maison du Père Galien corre más paralelo al plano pictórico. El camino de orillas del Oise penetra más en el cuadro. Podría ser que aquellos cuadros, digamos, vistos de frente, aquellos paisajes vistos de frente, aquellos paisajes donde el camino penetra en el cuadro, estén asociados a, digamos, un contenido más dinámico o apunten hacia el futuro, por ejemplo, hacia el incipiente desarrollo industrial de Pontoise, mientras que aquellos donde el camino se sitúa paralelamente al cuadro, podríamos conjeturar que miran hacia el pasado o son más conservadores de algún modo. Hay otro cuadro en la exposición, un cuadro de Lucian,
donde de nuevo reaparece la estampa de los paseantes, la pareja que pasea esta vez no por Pontoise, sino por Louvciennes, y de nuevo tenemos la misma sensación que con el primer cuadro, como si fuera un esquema recurrente, un camino ligeramente diagonal, pero casi paralelo al plano pictórico. En el año 69-70, instalado en Louvciennes, Pissarro se concentró en una investigación, se embarcó en una investigación exhaustiva, sistemática, de un motivo, que es un camino. La Rue de Versailles, la carretera de Versalles, la vía principal que atravesaba Louvciennes, al lado de la cual precisamente se había instalado a vivir. En total, Pissarro y Monet pintaron 20 y tantos cuadros de este camino durante el invierno del 69-70, de esta carretera. Aquí les he traído 3 cuadros de los que, digamos, plantean el tema, con ligeras variaciones de punto de vista y con variaciones también estacionales, de manera que componen casi una serie incipiente, aunque hay que decir que en este momento Pissarro no trabaja todavía, ni Monet tampoco, por series sistemáticas, por series en el sentido en que serán series, por ejemplo, los Almiares de Monet o las catedrales de Rouen o los Álamos de Lepte. Se trata más bien de cuadros donde reaparece un motivo, pero no de una serie en la que el artista se embarca uno tras otro. Son los preliminares de lo que más tarde será la explotación sistemática del concepto de serie por parte de Monet y Pissarro. Tenemos entonces el planteamiento de la carretera, que tiene un fuerte énfasis perspectivo, y hay como un proscenio, una apertura, un ángulo más abierto, como de otra vía que se incorpora a ella en primer término, ¿no?, que también refuerza ese efecto de embudo, de entrada al espacio. Estos cuadros son pura facilidad de acceso. Se nos invita a entrar en el cuadro hasta el final, y los árboles que desfilan a los lados de la carretera no hacen sino reforzar ese efecto. Claro que, dependiendo del punto de vista, la alineación de los árboles se compone o se descompone completamente. Por ejemplo, tenemos más la sensación de que el primer cuadro, el famoso de Baltimore, es un caso más próximo a Hobbema. Es una variación Hobbema más similar al original holandés, mientras que, por ejemplo, en el de Orsay, en el último, más tardío, que es del 72, de cuando vuelve de Londres a Louvciennes, Pissarro, los árboles se han dispersado y perdemos esa sensación de coherencia, de encauzamiento que sí tenemos en los otros cuadros. Sea como fuere, tenemos aquí arriba 2 cuadros que están en la exposición y que más aún dominan el primer muro con el que se encuentra uno a la entrada de la exposición, tras haber pasado 2 o 3 cuadros preliminares. El cuadro de la colección Carmen Thyssen, Sol de invierno y nieve, y el cuadro de la Rue de Marly del High Museum de Atlanta, que, aun siendo pequeño, es uno de los, para mí, de los cuadros y las visiones más intensas, más extraordinarias de toda la exposición, aun siendo un cuadro aparentemente poco ambicioso. Es una imagen de una pureza verdaderamente donde está el impresionismo, en la esencia del impresionismo en ese momento. Monet pintó en Louvciennes junto a Pissarro durante algunas semanas de ese invierno de 1869-70. Hay que decir que Monet venía de una inauguración del impresionismo de carácter distinto, de carácter acuático. Monet había estado el verano en Bougival y había trabajado junto a Renoir pintando
el famoso escenario, el famoso merendero de la Grenouillère, con bueno, el merendero al aire libre, el embarcadero, las figuras de los domingueros parisienses y, sobre todo, la superficie vibrante del agua que descompone los colores y con la que crearon Monet y Renoir esas imágenes completamente paradigmáticas del impresionismo. Esta segunda fundación o segunda invención del impresionismo no es acuática, es terrestre, es puramente terrestre. Y en ella juega un papel cardinal el motivo jovemiano, el motivo, ¿cómo se diría?, la variación jovema de la ruta en perspectiva y los árboles, y un elemento adicionalmente con el que Jovema no había contado. Si se observa la avenida de Middelharnis, y bueno, hay reproducciones mejores para hacer esa comprobación con más fiabilidad, se advierte que apenas hay rastro de sombras de los árboles que crucen el camino. Ahora bien, esas sombras comienzan a jugar un papel crucial en casi todas las pinturas de Pissarro y en algunas de las de Monet. En las dos de arriba de Pissarro y al menos en una de las de Monet, de abajo, ¿no? La de Monet, la de la izquierda, está completamente limpia de sombras, pero en aquella hay un efecto muy llamativo de las sombras de los árboles en primer término. Yo creo que si hay que destacar una diferencia entre cómo aborda Monet y cómo aborda Pissarro la carretera de Versalles, deberíamos decir que las perspectivas de Monet son más aceleradas y más audaces. Son más... hay un más rápido decrecimiento de los términos, de un primer término muy aumentado a la lejanía, mientras que Pissarro es más moderado en esa plasmación de la recesión espacial. El efecto de las pinturas de Monet es, por decirlo de una manera vulgar, más de gran angular que el de las de Pissarro, ¿no? Y están pintando el mismo motivo en la misma zona, en la misma... Lo más original de Pissarro es la constancia con que recurre a las sombras como una contraestructura. Los árboles proporcionan la estructura junto con los edificios y naturalmente el camino. Las sombras les dan la réplica, son una voz en contrapunto. Y eso quiere decir que a veces, bueno, consuenan con los árboles y a veces se da una disonancia. Por ejemplo, es interesante cómo en el primer cuadro de Pissarro de arriba, en El sol, invierno y nieve, se ha descompuesto, yo tengo la sensación de que se ha descompuesto ese alineamiento de los árboles alrededor de la carretera. Los árboles se han como dispersado, como si hubieran roto filas. Y en cambio, sus sombras se mantienen ordenadas y marcan una pauta rítmica de entrada en el espacio. En el cuadro de la Rue de Marly de Pissarro, y también en el Monet, en el efecto de invierno, todavía de manera más llamativa, las sombras de los árboles compiten en cierto sentido con las líneas de la carretera, creando como una perspectiva ilusoria que rivaliza con la carretera. Es decir, se ve sobre todo en el Monet de abajo, junto a las líneas en perspectiva de la carretera, los árboles de ese término medio han creado como otra avenida paralela. Este tipo de equívocos y de juegos y de contrapunto entre las estructuras permanentes, sólidas, por así decir, arquitectónicas, y las estructuras creadas por elementos inmateriales, por ejemplo, por las sombras, son característicos de los impresionistas. No he traído imágenes para ilustrarlo, pero todos ustedes recordarán esos cuadros de Monet donde, por ejemplo, se nos muestra un paisaje, la orilla de un río y su reflejo en el agua, y lo que vemos en la orilla no coincide exactamente con lo que se refleja en el agua.
porque, por ejemplo, las casas que vemos en la orilla están demasiado lejos para reflejarse y porque a lo mejor lo que hay en la orilla está tapado por unas ramas y en cambio lo vemos reconocido en el agua. El jugar a la no identificación entre las cosas y sus reflejos en el agua se parece a este juego entre la estructura real y la estructura proyectada, inmaterial, de las sombras. En sus reiteradas aproximaciones a la carretera de Versalles, y he traído aquí 3 pinturas que no están en la exposición, terminará convirtiendo Pissarro las sombras de los árboles en un medio clásico para organizar la marcha hacia la recesión espacial. El camino que penetra en el cuadro comporta el riesgo de que vayamos demasiado deprisa hacia el horizonte, de producir un efecto vertiginoso. Para entender eso, no hay más que acordarse de determinadas perspectivas van Goghianas, de su pintura tardía, de Arles, por ejemplo, o acordarse de Munch, acordarse de los puentes y los caminos de Munch, donde tenemos la sensación de deslizarnos hacia, como por un tobogán, cuesta abajo, hacia el horizonte, y eso produce un efecto muy desestabilizador, un efecto inquietante, que naturalmente Munch explota conscientemente. Lo que Pissarro, que es un pintor de matriz bastante clásica, lo que Pissarro trata de hacer es de contener, de poner diques a esa marcha, a ese deslizamiento de la mirada hacia el horizonte e ir marcando nuestra entrada en el espacio, como decía antes, rítmicamente. Cada sombra es un paso y vamos paso a paso y cada sombra marca un plano un poco más profundo. Con mayor amplitud horizontal o menor, con mayor efecto túnel o menor, esa es la función fundamental de los árboles. Pero vamos a volver a lo del paisaje de frente y el paisaje de perfil. Hemos estado hablando de paisajes de frente en Lucian, porque en todos ellos el camino penetra recto, perpendicular al plano pictórico en el cuadro. La pintura de Londres es más rica, y es la pintura que corresponde al periodo inmediatamente posterior a este de Lucian. Como saben ustedes, en 1870, huyendo de la guerra franco-prusiana, Pissarro se refugiaría en Londres, como Monet y como Daubigny, como Durand-Ruel y como otros. Y en Londres encontramos una variedad mayor de planteamientos espaciales y de uso del camino también. Hay 2 cuadros de Londres. Este era el riesgo de que les hablaba al principio. 2 cuadros maravillosos que no hemos podido conseguir para la exposición, aunque estuvieron en mi pensamiento desde el primer momento. La visión de la estación de tren Lordship Lane Station, con el ferrocarril penetrando, avanzando hacia nosotros, y la visión mágica del Crystal Palace visto desde Fox Hill. Los 2 son paisajes de frente, son paisajes con un pronunciado acento en la penetración perpendicular en el espacio, y los 2 son al mismo tiempo visiones del futuro, visiones del progreso industrial que avanza y casi diría arrasa la periferia londinense donde vive Pissarro. Son imágenes de un enorme énfasis en la tecnología, en un caso porque el ferrocarril, y es como si las casas vinieran detrás de él, siguiéndole, ¿no? Como si la urbanización avanzara detrás del ferrocarril, se interna por un prado maravillosamente pastoral, y en el otro caso somos nosotros los que avanzamos hacia la visión distante y un poco irreal, pero prometedora, como un espejismo del futuro, de lo que va a ser el futuro, encarnado en ese Crystal Palace, que saben ustedes que se había instalado para la Exposición Universal en Hyde Park y se trasladó a las afueras de Londres
donde existió hasta mediados del siglo XX, cuando fue destruido por el fuego. Entonces, bueno, no la he escogido por azar. Las dos son visiones del progreso, del futuro. Ahora consideremos los otros dos cuadros, que sí tenemos en la exposición. Tenemos los otros dos juntos en una pared de la segunda sala. Las dos son vistas con un carácter, ¿cómo diría?, más estático, tanto en el tema como en la composición. En el tema porque son visiones de la campiña inglesa como le habría gustado a Constable considerarla, no de la incidencia de la industria, sino de... Es verdad que en la vista sobre Alain Park, en el cuadro de arriba, hay un tren en la lejanía, en la media distancia, pero es un elemento pintoresco que carece de esa agresividad frontal, ¿no?, que tiene el ferrocarril que avanza hacia nosotros en esta otra vista. Y tanto en la vista de Alain Park como en la vista de Dulwich College, que son esa Inglaterra, esa campiña inglesa de siempre, y hay una visión como retrospectiva, yo diría nostálgica. ¿Qué clase de composición espacial tenemos? Pues clásica, sostenida por dos columnas, básicamente, aunque hay tres árboles en el cuadro de arriba, como si fueran las columnas de un frontón clásico, y un camino o una vía que circula transversalmente. Es decir, un paisaje de perfil, un paisaje que no nos deja penetrar fácilmente en el cuadro, un paisaje en el que hay un menor elemento interactivo, dinámico con el espectador. Los dos son paisajes estables para expresar un contenido ideológico, diríamos, que es el que se celebra o se rinde culto también a la estabilidad. Pissarro fue siempre muy consciente de estos contrastes en el paisaje y prefería precisamente aquellos lugares donde podía expresar a la vez las dos caras de un paisaje. Por ejemplo, lugares como Pontoise, donde existían a la vez zonas muy obviamente rurales, incluso pastorales, de pura naturaleza, y otras urbanas e industriales. Le gustaba alternar y a veces combinar ambas vistas. Londres, las afueras de Londres, ofrecían ese mismo contraste, esa misma variedad. Bueno, sea como fuere, después de volver a Francia, Pissarro no siguió utilizando este patrón. Quizá era un patrón el hacer corresponder la composición transversal a lo estable o al pasado, a lo antiguo, y la visión, la penetración en el espacio al progreso, a la industria y todo eso, quizá era algo que era un planteamiento que correspondía exclusivamente a Londres o que se podía aplicar solo en las afueras de Londres. Al volver a Francia, Pissarro siguió investigando los caminos que penetran en el espacio de muy distintas maneras. Por ejemplo, en la Rue de Boissin y en la avenida del Parque de Marly, que son del mismo momento, del regreso de Londres, y están colgados juntos en la exposición, tenemos en ambos casos el efecto un poco de un espacio que nos absorbe, de un espacio que nos llama, nos invita y nos mete casi a la fuerza. Hay una pendiente que nos lleva hacia el interior de algo. Tenemos la sensación de un pasadizo que entra en materia. La calle del pueblo en Cuesta Abajo y la Cuesta Abajo también de la avenida del Parque de Marly, que entra en una espesura completamente cubierta. El paisaje de Pissarro, que es un paisaje endeudado con Barbizon, pone muchas veces el acento en los elementos íntimos, no en las grandes panorámicas, sino en esta sensación que el espectador ha de tener de ir aventurándose, de ir adentrándose en el espacio de la naturaleza. Es verdad que también hay, en la etapa inmediatamente posterior, comienzo de la etapa de Pontoise, paisajes francamente
de perfil, como decíamos antes. Aquí literalmente las figuras están de perfil, circulan de perfil, en un sentido u otro de la carretera. El efecto de esa transversalidad es que el paisaje se vuelve plano, a diferencia, en contraste con esos paisajes de Lucian, que eran tan enfáticamente profundos, ¿no? Que eran tan de entrar en la perspectiva. Aquí el paisaje es plano y nos deja fuera, por así decir. No es fácil encontrar como un modo por el que podamos entrar en ese espacio. Lo que el espacio nos ofrece, lo que el paisaje nos ofrece, es un rompecabezas de figuras geométricas, triángulos y trapezoides, algo en lo que se delata probablemente una cierta influencia de Cézanne sobre su maestro Pissarro. Cézanne trabajaba entre el 72 y el 74, trabajaba a menudo en Pontoise o en Auvers, o cerca de entre Pontoise y Auvers, trabajaba codo con Pissarro, aprendiendo de él a pintar a la manera impresionista, pero recíprocamente Pissarro aprendía muchas cosas de Cézanne. Y una de las cosas que manifiestamente se contagian de Cézanne a Pissarro es esta extraña inclinación constructiva que hay en Cézanne desde siempre. Cézanne es un friki de la construcción, es un friki de la estructura, y en ese sentido probablemente el artista congénitamente menos predispuesto al impresionismo que podía existir, porque es alguien que, tanto en su concepción del espacio como en la albañilería de la pintura, piensa siempre como un constructor. Y cuando aborda un tema, no trata de presentarlo de manera casual, accidental, como si fuera un tema que hemos encontrado al azar, sino que procura que la construcción parezca algo completamente necesario, a priori, calculado de antemano. Mucho de eso se va contagiando a Pissarro. En la época de Pontoise predominan, está llena de ellas la exposición, las vistas de los paisajes cercanos, íntimos, de los huertecitos de Pontoise. Pontoise era un lugar donde la agricultura se dividía, como nos ha explicado Rick Bretel muy bien, en dos géneros. Por una parte, alrededor de la ciudad estaban los huertecitos, minifundio, cultivados por sus propietarios, transmitidos de padres a hijos, y arriba, porque Pontoise está en una cuenca, arriba en la llanura del Vexin, en cambio, lo que tenemos es una planicie donde se cultivaban en grandes extensiones los cereales, y se cultivan todavía hoy en Pontoise y en Auvers existen esos inmensos campos de trigo a pérdida de vista que pintarían el propio Pissarro y más tarde su amigo Vincent van Gogh en sus últimas semanas de vida, cuando pasó esa temporada en Auvers. Pissarro se siente mucho más inclinado al paisaje cercano, íntimo de los huertos, pero de vez en cuando sube a la planicie, y el efecto son estas visiones que no tenemos en la exposición y que salen a lo abierto, en las que hay incluso un sentimiento de una agorafobia, de perdernos en el espacio abierto, de una cierta inquietud ante el espacio abierto. Para representar el espacio abierto, naturalmente, se prolonga el formato lateralmente para subrayar la latitud del horizonte y se penetra en él mediante un camino, mediante un sendero entre los trigos. El cuadro de arriba, el verano, forma parte de una serie de las 4 estaciones y tiene una cierta herencia de Daubigny, pintor muy amigo, muy partidario de los formatos apaisados, y Matinée de Juin, Mañana de Junio, es un cuadro más equilibrado que ofrece un antecedente inmediato de un cuadro que sí tenemos en la exposición, que es la vieja carretera de Nery a Pontoise, con el que quería
con ponerles un tríptico. Para mí este cuadro de Pontoise, precisamente porque no es muy típico de Pissarro, por el modo en que abre un espacio muy amplio de la llanura y penetra por ese camino un poco sinuoso en él, me parecía que ofrecía elementos interesantes, contrastantes en la obra de Pissarro y que lo vincula con artistas que forman una tradición en el siglo XIX. Hay una línea que une a Daubigny, el gran representante, uno de los más avanzados representantes de la escuela de Barbizon, con Van Gogh. Van Gogh amaba la pintura de Daubigny y en muchos casos, sobre todo los últimos paisajes de Van Gogh en Auvergne, donde por cierto vivieron los dos, Daubigny y Van Gogh durante algún tiempo, hay una conexión muy directa. Ahora, Pissarro puede ser en ocasiones, como en este caso, el eslabón que conecta a Daubigny con el Van Gogh tardío y que crea una subtradición, una pequeña tradición, una pequeña línea del paisaje abierto, del paisaje de la llanura, del paisaje agorafóbico en la pintura de paisajes francesa de la segunda mitad del XIX. Los tres cuadros, el de la cosecha de Daubigny, el de Pissarro y el de Van Gogh, el de Cuervos sobre un campo de trigo, con ser muy distintos, comparten, hay un sentimiento espacial común. En la cosecha, porque la figura penetra en el campo, hay ese esfuerzo como de cortar el espacio lateral y abrirse camino, lo que en Pissarro se expresa también mediante esa figura que va cabalgando por un camino que penetra con dificultad en el paisaje. El Pissarro tiene una particularidad inquietante, y es que, fíjense, no es exactamente una simple llanura. La mitad de él es una llanura clara y obvia, la mitad izquierda, pero en la otra mitad hay una pendiente, hay una caída, y eso desestabiliza, desequilibra el paisaje. Nada comparado con el desequilibrio o la inestabilidad de Cuervos sobre un campo de trigo. Pero no sé si me equivoco o hay una cierta analogía entre el modo en que el camino central penetra entre los trigos, y es verdad que los otros caminos de Van Gogh marchan a contrapelo, se abren en dirección contraperspectiva, mientras que los de Pissarro marchan así, convergen en el horizonte. Y hay incluso, yo creo, en el cielo de Pissarro un cierto drama que no es tan frecuente en él, que lo aproxima al dramatismo de las pinceladas de Van Gogh. Todo esto a propósito del camino que sale a lo abierto. Pero quiero centrarme en un tipo de caminos que no están ni de frente ni de perfil, por así decir, que no penetran con tanta claridad en el paisaje o no se establecen transversalmente de manera paralela al plano pictórico, sino que siguen un rumbo más complejo, oblicuo y más inestable. Hay toda una serie de paisajes de Pissarro afectados, a pesar de lo que pensemos de nuestros prejuicios sobre Pissarro, a quien casi todo el mundo tiene a considerar como un pintor muy razonable, muy sensato y un poco aburrido. A pesar de ese prejuicio, hay toda una serie de paisajes de Pissarro afectados por una inestabilidad, por un desequilibrio constitutivo. Y la cosa empieza bastante pronto. Empieza en la primera pared de la exposición, en el cuadro de las orillas del Marne, que es un paisaje muy corotiano y aparentemente muy clásico, pero cuyo tema es un camino en desnivel, un camino que marcha a través de la pendiente de una colina que termina en el agua. Yo creo que
el cuadro de Pissarro puede estar directamente inspirado en algún Corot, en varios Corot, y el candidato más probable es este Le Petit-Chaville, cerca de Ville-d'Avray, en el que además se utiliza ese recurso a la luz que se filtra, ¿no? Yo creo que la pareja es muy expresiva. Probablemente Pissarro ha aprendido la inestabilidad que va a infundir en algunos paisajes del propio Corot. La inestabilidad, si la queremos ir a buscar más atrás, podría estar en precedentes del paisaje holandés, por ejemplo, de Jacob van Ruysdael. Observemos este camino, esta curva del camino, o este camino que se bifurca, porque podemos considerarlo como una bifurcación en la medida en que desde donde estamos podemos tomar una ruta u otra, y que sube en una pendiente. El horizonte se dispone en diagonal, bueno, pues de una manera muy barroca, y en el centro hay una masa de vegetación que no permite el acceso. Es la antítesis, digamos, de un paisaje clasicista como esos donde los árboles a los lados, digamos, sostienen el horizonte. El paisaje de Corot, camino entre montañas boscosas, aumenta todavía más esa sensación de desnivel, de que el artista se pone la composición más difícil planteando en el centro del mismo espacio pictórico un desnivel. En Pissarro, en algunos cuadros que tenemos en la exposición, hay un desnivel múltiple. En este caso, por ejemplo, Le Chemin de Quay trepa por una pendiente, pero a la vez lateralmente inclinado, lateralmente de manera inestable, y se cuela entre esa estructura barroca, un poco laberíntica de las ramas de los árboles, pero de una manera incierta, porque además el camino está medio perdido en la nieve. Ahora, donde verdaderamente desarrolla el tema del camino excéntrico, del camino periférico, se le podría llamar, y del desnivel consiguiente, Pissarro, lo empieza a desarrollar en una pareja de cuadros de este mismo momento, del año 72, de los cuales tenemos uno en la exposición, no el otro. Los dos representan el mismo motivo. La Ruelle de Pouilly, primero de una manera sensata, obvia, con el camino penetrando en el cuadro por en medio, y eso sí, la ciudad asomando, Pontoise es lo que se ve a la derecha, asomando de una manera muy rara, como si emergiera de la tierra, ¿no? Richard Bretel siempre subraya que en los paisajes de Pontoise siempre terminan apareciendo el campanario de la iglesia y la chimenea de la fábrica, como los dos eternos rivales que representan el pasado y el futuro, la tradición francesa y la ideología católica y la nueva ideología del progreso industrial. Pero bueno, la composición es sencilla, estable y bueno, pues nada sorprendente. En el segundo caso, Pissarro decide desplazar el caballete y hacer que el camino bordee el espacio del cuadro, trepando por el lado izquierdo, y aumenta, naturalmente, la enorme diferencia con la ciudad que queda ahí abajo, y en el centro del cuadro plantea un desnivel, plantea un desequilibrio. Lo que tenemos en la exposición es este camino de la Ruelle de Pouilly colgado al lado del más complejo y el más fascinante de los paisajes de caminos excéntricos que pintara Pissarro, el Chemin Montant de la Côte du Jalais del Brooklyn Museum, que de nuevo, algunos de los cuadros de las obras maestras más fabulosas de Pissarro no son precisamente cuadros grandes, ni cuadros, digamos, espectaculares a primera vista. Son cuadros que necesitan una cierta atención para descifrar sus maravillas. En los dos casos, todavía más exageradamente en Chemin Montant, el camino bordea, se trepa por
borde del cuadro por la pendiente, y en el centro queda, más marcadamente en el cuadro de Brooklyn, un cierto abismo. En el cuadro de Brooklyn ese efecto está aumentado por la pantalla de los árboles, porque no vemos con claridad la pendiente, a dónde conduce la pendiente de la colina. Y eso sí, la pantalla de árboles se abre misteriosamente para dejarnos ver, como en un círculo, en un maravilloso óvalo, enmarcado por un óvalo, las casas del Hermitage, ¿no? Ese grupo de casas que ha pintado tantas veces. El Chemin-Montan, en el uso de esa pantalla de árboles, tiene mucho que ver con un cuadro que está muy cerca, que es esta obra maestra de la National Gallery de Londres, la Côte de Bœuf, donde se presenta el paisaje bajo una especie de barrotes de los troncos de los árboles. Fíjense que los impresionistas utilizaban el recurso a la pantalla de árboles ante el paisaje muy a menudo. Monet lo hacía muy a menudo, para que entreviéramos el paisaje en vez de verlo con nitidez, para jugar a la equivocidad, a la ambigüedad, al misterio con el paisaje. Lo que no hacían tan frecuentemente los impresionistas era que esa pantalla de árboles tuviera esa estructura regular, geométrica, implacable. ¿De dónde ha sacado esta semejante idea Pissarro? A mí no me cabe ninguna duda de que es de Cézanne de quien procede esto. He traído un ejemplo temprano, un ejemplo de la época en que estaba pintando, en 72-74, con Pissarro en Pontoise. Esto está pintado en la Côte de Bœuf, en el mismo lugar donde hemos visto el otro. Y un ejemplo mucho más tardío que prueba que Cézanne siempre pensaba así, fuera donde fuera. El paisaje tardío es probablemente de Fontainebleau y 20 años posterior, pero de nuevo utiliza el truco, el dispositivo de los troncos de los árboles, que no está tan distante de aquello que hacía, por ejemplo, Manet con los barrotes del ferrocarril, ¿no? Para sujetar el espacio y para conferir al cuadro, al espacio pictórico, una enfática estructura. Lo que hace en Chemin-Montan, volviendo a Chemin-Montan, al cuadro de Brooklyn, y en general en estos cuadros donde el camino bordea el espacio pictórico y trepa por una colina, asciende por una colina, lo que hace Pissarro es algo no muy distinto de lo que él hacía en sus cuadros primeros de Pontoise en los años 60, por ejemplo, en este magnífico La Côte de Jalais de Pontoise, donde saca una curva del camino que abraza el cuerpo de la colina. A su vez, esa manera de ver el camino que trepa por la colina está inspirado en Courbet, ahí el Valle de Ornán. Tenemos también, bueno, la pendiente, la bajada, el descenso y el camino que asciende bordeando la colina. Lo que pasa es que Pissarro desarrolla esa idea de la tournante, de la curva del camino que, como digo, asciende, trepa por la pendiente, la desarrolla en un sentido cada vez más audaz durante los años 70 en Pontoise. Por ejemplo, lo hacen en Maison de l'Hermitage, donde de nuevo tenemos una bifurcación, es un cuadro que no está en la exposición, un camino que se va hacia arriba y otro que marcha hacia abajo, hacia el pueblo. El planteamiento se parece también un poco al de las colinas, al de Pontoise vista desde las colinas, ¿no? Este cuadro está muy cerca de la inspiración de Gauguin en sus primeros años, la propia figura de la campesina. De aquí partirá Gauguin. Y muchas veces Pissarro está ya al mismísimo borde de convertirse en Cézanne. No entendemos cuánto le debe Cézanne en sus extravagancias de punto de vista o de composición. La tournante del camino de los Mathurins es un experimento de ese tipo. También Gauguin tomó inspiración directa de estas curvas que trepan por la pendiente. En la exposición tenemos al final de la etapa de Pontoise la Sainte de la Ravinière
en Osní, el cuadro de la derecha, y en el mismo lugar, y codo con Pissarro, pintó Gauguin un cuadro que no tenemos en la exposición porque tampoco era relevante. Esta era una monográfica estricta, ¿no? Pero en el que vemos cómo Gauguin exagera los planteamientos audaces, digamos, excéntricos de Pissarro, haciendo que el camino ha escogido un punto de vista ligeramente distinto, pero reconocen las casas que son las mismas, las casas que están al otro lado del camino, ¿no? Pero para presentar el camino ha escogido un punto de vista más oblicuo, en el que el camino parece literalmente que, no sé, que se encabrita, que se vuelve rampante para ascender a la colina, a la pendiente. Todo esto viene a cuento, y termino ya, de vindicar frente a esa idea, pues un poco de un Pissarro previsible, de un Pissarro excesivamente domesticado, de un Pissarro excesivamente clásico, la posibilidad de un cierto vértigo, sobre todo en los paisajes de los años 70, en esa investigación que de la mano de Cézanne hace Pissarro en las colinas cercanas a Pontoise. Hay un planteamiento ahí de exploración del vértigo, de la inestabilidad del espacio, de la incongruencia de espacios distintos, que, exagerándola muchísimo, conduce a extravagancias como la de este simbolista Spilliert. El camino que rodea la pendiente al final produce este tipo de inestabilidad, de pérdida de las referencias, por lo menos en germen. Pissarro en esto se encuentra próximo a Degas en sus pinturas del teatro. En sus pinturas del teatro, Degas se aprovecha de las diferencias de nivel, de los desniveles entre el palco, el patio de butacas, el foso de la orquesta, el propio escenario, para explorar los contrapicados, los picados, esos cuadros donde conviven espacios que parecen incongruentes entre sí, escalonados a veces de manera muy inquietante o de manera muy inestable. Pissarro abandonaría esa investigación, esta es ya la última imagen de mi conferencia. Pissarro abandonaría esa investigación más audaz de los caminos excéntricos durante los años ya de su vejez, en que vivió en Éragny. Éragny, que está representado en esa exposición por una salita, la antepenúltima de las salas de la exposición, es un momento relativamente débil, comparativamente débil, con respecto a otros de Pissarro. Es un momento en el que él parece como cansado del paisaje rural y en el que él deja de buscar los caminos. Los caminos desaparecen completamente en la pintura de Éragny, en sus paisajes rurales de los últimos 20 años. Pero, en contrapunto, Pissarro va a encontrar, en los años 80, un nuevo territorio, un nuevo filón, para continuar explorando aquello que le ofrecían las colinas de Pontoise, los distintos niveles espaciales, los picados y los contrapicados, la inestabilidad y el propio vértigo como tema de la representación. Y eso lo explorará en sus perspectivas urbanas, en sus series parisienses, en las vistas del Boulevard Montmartre o de la Avenida de la Ópera o de la Rue Saint-Honoré, o incluso en las vistas del Sena en Rouen, con ese intenso tráfago considerado desde arriba, desde la ventana de un hotel, incurriendo, como diría algún crítico contemporáneo de él, en la exploración, la investigación del vértigo urbano. Muchas gracias.